Buenas noches, amados, a los que no he saludado. Estamos aquí sirviéndole al Señor un gran tiempo. Los cultos acá, si alguien no lo sabe, se ha unido a través del internet. Son los miércoles a las 7 de la noche y los domingos. Yo les confieso, este mensaje no es muy popular. Lo que le llaman los políticos, un populista es que complace al pueblo, que ese es el espíritu de Saúl. Saúl era. Vamos a hacer un diagnóstico al rey Saúl, ¿no? ¿Sí? Luis Alberto, ¿qué tú crees? El rey Saúl tenía la tirada oscura de la psiquiatría. Era psicópata. El rey Saúl tenía todas esas características. Un rasgo de psicopatía, porque quería matar a David. Era un asesino a sangre fría, al ungido de Jehová, de David. Y tenía celo, tenía el rasgo de narcisista. Se amaba tanto a sí mismo. Cuando decían que David mató a sus 1000, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, él le daba rabia, o sea, que era narcisista, no aceptaba que él estaba por debajo de David, pero Dios le había quitado la honra a Saúl por sus pecados y se la dio a David. Y era maquiavélico. Maquiavélico es que no importa cualquier medio para conseguir lo que quiera. Y Saúl era así también. Si él tenía que cortarle el cuello, cercenarle las cervicales a cualquiera para conseguir su objetivo. Y así se han levantado hombres narcisistas también en las iglesias que hacen lo que sea para conseguir lo que quieren. A mí me llega a la mente una vez, yo tenía un amigo pastor y me perdonan decir eso, él decía que eso es narcisismo. Él decía, cuando nos reuníamos, como para un tiempo que nos reuníamos, como más de 15 pastores, él decía, yo he predicado en la iglesia que primero eso es carnal, porque eso no se dice en público. Yo he predicado en la iglesia de todos los pastores que están aquí. Eso es narcisismo, ¿sabes? Se ve de que espiritual. Solo me falta una sola, la de Reynoso, que no es mía, esa es de Dios. Y yo decía entre mí, digo, bueno, ya tú estás descartado solamente por ese vómito. Y luchó por venir aquí a predicar. Porque yo creo que el púlpito hay que respetarlo, hermano. Si usted pone un carnal a predicar aquí, te vas a bautizar con ese espíritu por años. Y yo me decía, Reynoso, cuando yo voy a la tuya, que no es mía, es de Dios. Hay que orar. Yo siempre le digo, hay que orar. Por eso es narcisismo, para exhibirse, para abarcar. Si Dios no nos llamó a conquistar nada, hermano, ni el mundo, ni a abarcar, sino a vivir bien, más nada. Y para eso da mucha brega, porque a mí se me dificulta vivir bien. Y yo sé que a ti. Entonces quiero abarcar más. Entonces ahí llegó un momento, me perdonan, la excusa mía también siempre era, no, de que los cultos nuestros, porque de verdad chocaban, los cultos de esa iglesia con esta chocaban. Ellos tenían culto a la misma hora los miércoles y los domingos a las 2 de la tarde, como nosotros así. Yo dije, no, pero que tú no puedes venir aquí porque chocan los cultos. Ay, verdad, sí, tendría que. Pero un día me la puso, como se dice en el argot popular en la China. Vamos a hacer una cosa, Reynoso. Tú vienes a la mía un domingo, la dejas a la iglesia y yo voy a la tuya. Eso es como el mayordomo infiel. Tú me pones, tú debes 100 barriles de aceite, debe 80. Te voy a poner 50. Al que debía el trigo, 100, digo, pon 80 para que me reciba en la casa. Yo voy a la tuya y tú a la mía. Porque así los pastores se rifan como los soldados romanos la túnica de Cristo en, en 3 pedazos, 4 pedazos. Su vestido dice que lo rifaron. Entonces me dijo, lo que vamos a hacer un domingo, tú vienes a la mía y yo voy a la tuya. Y yo digo, wow, me puso difícil ahí. Porque
Eso no es que eso es pecado, hermanos. Eso es bonito para mí. Pero lo que yo te digo es que el dueño de la iglesia es Dios. Hay que consultarle a Dios. Y ahí yo le dije, no podemos barajar hacer eso. Tenemos que preguntarle, hay que orar si para yo dejar la iglesia donde yo pastoreo para ir a predicar a la tuya. Y tú vienes a la que yo pastoreo. Tenemos que orar. Le dije, ni así se puede. Y el problema de nosotros no es que los cultos choquen, sino que hay que pedirle dirección a Dios. Entonces esas son las ansiedades de los predicadores, que es muy común en las iglesias. Aquí me han venido, ya hace mucho que yo no veo eso, pero aquí venían muchos pastores y llegaban, mira que tengo una prédica poderosa para el domingo. Yo siempre digo, vamos a orar. Llegó uno una vez que tenía una carta como de ese tamaño, unas credenciales de, creo que era de, porque a ellos se les gusta mencionar como una cobertura grande, Gigi Ávila. Digo, yo soy, esta carta, Gigi Ávila me representa. Y me la enseñó. Y yo ese recuerdo, ese domingo, yo le dije a él, siervo, no, por hay que orar, que quiero predicar aquí en esta iglesia. Digo, ok, hay que orar. Y me digo, ¿y esta carta es mía? No, eso es mío. Y dame mi carta para atrás. Entonces no vuelven más porque no debe ser así. Debe ser dirigido por el Espíritu Santo. Ya hace tiempo que no vienen esas personas, pero antes a mí me perseguían mucho, venían muchos predicadores, me llamaban a mi casa también y después se cansan porque eso es jugar con la iglesia. Entonces el problema del altar es que yo lo veo, hermanos, que a veces una doctrina y viene otro y te la contradice toda. Hay personas calvinistas que creen que la salvación se pierde y llega un pastor, como yo siempre veo, no, que te vas a perder y todo lo contradice. Y no debe ser así. Por lo menos alguien que traiga a Dios, se puede traer un invitado, pero que lo traiga a Dios y que sea con la misma doctrina para no confundir el pueblo. Porque no se le puede dar diferente comida a la iglesia, se van a confundir y le va a dar una indigestión con una doctrina opuesta o diferente. El mundo cristiano, amado, ha sido bautizado por muchísimo énfasis, muchos puntos doctrinales diferentes, pero son muchos. Empezando desde Israel, rechazan el Nuevo Testamento, rechazan a Jesús. Los judaizantes solamente están divididos como en 5 grupos, hermano. Los ortodoxos judíos más extremistas, los más conservadores, están divididos, los seculares, muchos grupos. Y la iglesia evangélica está así, por eso no pueden rifarse los predicadores. Son muchas, están los arminianos, están los calvinistas, están los milenialistas, están los amilenialistas, están los postmilenialistas, están los dispensacionalistas. ¿Quieres más de ahí? Y yo te puedo seguir citando más. Y y eso no se va a resolver así, porque son muchas confusiones. La esperanza es que cuando Cristo venga, Él va a aclarar todo eso. Están los del rapto, de los 7 años de la gran tribulación, que los sustrajeron de la semana 70 de Daniel. Hay un grupo que dice que la iglesia, se está matando la iglesia, amados. Hay un grupo que dice que la iglesia va a ser arrebatada. Le llaman rapto antes de la gran tribulación, que son 7 años. Hay otro que dice que la iglesia va a ser arrebatada a la mitad de la gran tribulación. Esos son los pretribulacionistas. Dicen que la iglesia se va a ir con Cristo antes de la gran tribulación para salvar a la iglesia de la gran tribulación. Los medio tribulacionistas es que se va a ir a mitad de periodo, en los 7 años a los 3 años y medio. Los post-tribulacionistas, ellos dicen que la iglesia va a estar aquí. Y hay que ser realista, está de muchas doctrinas, hermano. Ahora, ¿cuál es el llamado tuyo y mío?
no te cargues con eso. Perdóname que yo te lo mencione, pero sí que usted tenga al tanto que cuando usted ve una prédica, yo lo que me interesa tampoco no es cambiarte a nada, respetando siempre. Pero me tengo que enfrentar a la realidad. La iglesia tiene más de 20 énfasis. Entonces lo que a mí me gusta es que no sea ignorante, eso sí. O sea, si usted está leyendo un libro un día y está viendo una prédica, yo desde que estoy viendo una prédica, como a los 3 minutos me doy cuenta a qué grupo pertenece. O un libro, como en la tercera página, a veces la primera. Digo, este es dispensacionalista. Porque Dios nos llamó para no ser movido por cualquier viento de doctrina, a no ser ignorante. Hay que concientizar a la gente. Eso es lo que se llama una batalla ideológica, concientizarlo. A nuestros niños hay que enseñarles también las ideologías para que no se dejen confundir en las escuelas. Eso es un gran trabajo que tenemos para crearle anticuerpos, vacunarlo, para que cuando vengan con esos gérmenes de ideología de género ya tengan anticuerpos y no le penetre nada. Vacunarlo contra el comunismo y toda esa ideología, el islamismo. Vacunarlo en contra de todo eso. Entonces, en cuanto a las enseñanzas, lo importante de un cristiano no es lo que crea, sino que tenga la capacidad para que no sea arrastrado y no pertenezca a la masa, que te cojan como un títere y te muevan los hilos, que esté consciente para cuando alguien te esté engañando, usted se dé cuenta. Inmediatamente, yo antes no era así, yo lo confieso. Yo leía lo que sé y me engañaban fácil, pero engañarme a mí ahora es difícil en el aspecto doctrinal. Yo desde que estoy leyendo un libro, yo me di cuenta en la segunda página, a veces en la primera, a qué grupo pertenece. Inmediatamente yo lo veo como la forma, este es dispensacionalista. La iglesia hay un grupo que se le llama dispensacionalista. Hay otros en las interpretaciones que rechazan las alegorías. Y la Biblia es un lenguaje lleno hermoso de símbolos y alegóricos también. Eso se le llama literalista, que ellos expliquen la Biblia literalmente. O sea, cuando Pablo le dice a Timoteo que la mujer se salvará engendrando hijos, ellos explican eso literal. Hay que coger la idea, lo que se llama idealista, la alegoría. La idea no es que se salvará engendrando hijos, porque una mujer que tenga 10 hijos va a ir al cielo más que una que tiene uno o que no tenga. Entonces, literalista, explique la Biblia literal. Usted me preguntaría a mí, ¿usted qué? No, hay textos que yo lo explico literal. Ahí yo soy literalista, literal. Esos textos claros, que no, que doctrinales. Un ejemplo, un texto que yo lo explico literal es, por gracia soy salvo. Así mismo, ahí yo no le busco la quinta pata del gato. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es un don de vosotros. Eso es un don que viene de Dios. Eso yo lo explico literal. Ahí yo no busco alegoría. Ahora, en ese texto que yo dije ahorita, ahí yo tengo que buscar la alegoría, hermanos. Cuando Pablo está hablando que el pecado entró fue por una mujer. Que no permito, ahí yo le explico literal también, no permito a las mujeres ejercer autoridad sobre el varón, porque él puso el varón como cabeza. Para esta feminista se pone rabiosa si leen la Biblia. Pero cuando dice, pero la mujer, porque el pecado entró no fue por Adán, fue por Eva, pero la mujer se salvará engendrando hijos. Usted no puede explicar eso literal, tiene que buscar la alegoría, la idea. Se salvará, será sanada, y sí. Entonces no se puede enfocar. Hay textos en la Biblia que son inmensos, que pueden apuntar en muchas direcciones, muchas ideas hermosas. Entonces, esos textos de Apocalipsis, en Apocalipsis 2 y 3 de las 7 iglesias que hoy es Turquía de Asia Menor, ahí usted tiene que sacar la idea. Ya la iglesia de Esmirna, ya no, ahí lo que hay es ruinas. Cuando yo hablo de la iglesia de Esmirna, yo digo, yo tengo que hablar en alegoría. Ahí se cae.
Hay cosas literales, entonces yo cojo todos los lenguajes, literal, alegoría, analogía en figura de los teólogos. La iglesia de Esmirna, que es una alegoría de la iglesia de Esmirna. Ah, Señor, esta iglesia es un tipo de la de Esmirna. Así que, porque ya eso pasó. Entonces yo tengo que traer la enseñanza hoy en día, espiritual, profética. Aquí hay una iglesia hoy en día que eso es alegoría. Es tipo la Odisea. Tiene muchos chavos. Pero no es ni fría ni caliente, es tibia. Pero esa iglesia ya pasó. Tiene que traer la enseñanza. Si el literalista dice, no, esa es la Odisea de allá. Y todo es literal. Entonces la Biblia está llena de símbolos, de figuras, como el Apocalipsis. Y la iglesia está fraccionada por todas partes. Hay un grupo que son literalistas. Hubieron padres de la iglesia que eran literalistas, que explican la Biblia, el texto como va, literal. Ellos dicen que ahí no hay confusión. Pero yo soy literalista en algunos textos. En otros uso alegoría. Hay otros que son alegóricos. En las escatologías, la profecía, hay unos que son preteristas, que todo pasó ya. Hay otros que son futuristas. Y hay otros historicistas. Yo soy historicista. Que la Biblia fue escrita desde que empezó en la cruz de Cristo y en Pentecostés. Fue escrita para la iglesia toda la época que hemos caminado con pasado, presente y futuro. Y así que está la iglesia, hermano. Entonces, no te cargues con todas esas informaciones. Que lo que uno tiene que hacer es estudiar para no ser un ignorante. O sea, yo creo que un cristiano hay que enseñarle y prepararlo, hermano, para cuando escuche un mensaje por ahí, no atacarlo, amarlo, tolerarlo, pero saber qué es, a qué partido pertenece. No, este es dispensacionalista. Yo inmediatamente me gusta hacer el diagnóstico. Antes yo no sabía hacer eso, porque era un ignorante también de la masa. Inmediatamente que yo estoy escuchando algo, que el milenio, ese es dispensacionalista. Que la iglesia se va primero y después ese es pretribulacionista. Que te vas a perder, ese es arminiano, puro y duro. Que la salvación es segura, ese es calvinista. Está dividida. Entonces, ¿qué es lo que es importante? Cuando un cristiano va madurando y no es ignorante, hay que sacar a la iglesia de la ignorancia para que no te confunda y no venga, porque hermano, la religión esclaviza. Cualquier hombre, si usted es un ignorante, te vas a esclavizar con la misma Biblia, ¿sabe? Y que haya libertad de pensamiento, tolerarnos. Y siempre cuando usted vaya a explicar algo y si es muy ambiguo, difuso, ponga todas las opiniones. Mira, hay un grupo que dice esto, hay un grupo que dice esto. Yo soy así. Ahora, sea responsable. No sea como el camaleón para buscar gente y ser populista. No, yo soy así. Cuando usted dice que yo soy así, puede perder a todo el mundo, ¿sabe? Por eso yo digo que este mensaje no es muy popular, porque no estamos buscando gentes, hermano. Es para llevar las gentes a Dios. Porque inmediatamente que un pastor sea populista y esté buscando clientes, ya no está honrando a Dios. Es un clientelista, es cliente que está buscando. Y está haciendo un reino terrenal y este reino es celestial. Y está buscando las cosas de abajo y no las de arriba. Y Colosenses 3 dice buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. Y poner la mira en las cosas de arriba, no en la terrenal. Yo no puedo estar aquí buscando clientes, ni buscando rating, ni averaje en internet, ni nada. Sino un compromiso, llevar a la gente con el mensaje y no te lo puedo cambiar, dije, para que buscar clientes, tú te sientas bien y te agrade. No, predicarte lo que uno piensa a través de la Biblia, la verdad, porque solo yo considero que la verdad liberta. Entonces, hermanos, vamos a continuar hablando de la preservación. Que Dios es que provee, nos cuida, nos protege.
Como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma por amor a su nombre. Me vas a pastorear en pasto delicado y me vas a cuidar. Vamos a hablar un poquito de Moisés al final del año cuadragésimo, en manera ordinario, cuadragésimo, que sería el año 40. Cardinal es 40 y cuadragésimo número ordinario. Para los niños aquí adolescentes, los números se pueden contar en cardinal, que es 1, 2, 3. Ordinario, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Eso es gramática ya. Entonces Moisés, al final del año cuadragésimo, el año 40, en uno de sus discursos, Israel era un pueblo en que la mayoría eran nuevos ya. El primer grupo que salió de Israel del desierto, la mayoría ya habían muerto cuando Moisés dio este discurso. La primera generación de Israel murieron en el desierto. A Canaán entraron los que nacieron en el desierto, una nueva generación, a excepción de Josué y Caleb. Entonces, cuando Moisés dio este discurso, la mayoría de los viejos ya habían desaparecido. Había que recordarles las leyes de Dios. Este sermón fue como un mes antes de su muerte. Busquemos Deuteronomio 1:30. Me gustan los comentarios por eso. Este sermón fue como un mes, se cree, o 2 meses antes de su muerte. Y aquí le estaba recordando, porque ya los viejos se habían muerto, a los jóvenes, la nueva generación. Y así siempre en la iglesia debe de ser. A la nueva generación va a llegar un momento que nosotros no vamos a estar aquí y va a venir una generación nueva. ¿Cuál es el anhelo? Que si nosotros respetamos a Dios un poquito, que la otra generación al doble lo ame más que nosotros, como nuestros niños, que les como el profeta Eliseo, doble porción del profeta Elías. Dame la doble porción. Que la generación venidera tenga más temor que nosotros mismos. Entonces esta fue una generación nueva. Deuteronomio 1:30, vamos a leerlo. Moisés dio esta prédica como 30 días antes de morir. Ya se estaba en sus finales, despidiéndose ya. 1:30 Deuteronomio. Deuteronomio es repetición. 1:30. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros. Él peleará por vosotros. Eso se llama preservación. Él va a pelear por nosotros. Conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Esa generación no vivió en Egipto, fue en el desierto que nació. En esos 40 años en el caminar, en el desierto. Allá había muchos que ni siquiera vieron el mar rojo abrirse, habría que repetirle. Y eso tenía Israel, que a las generaciones sucesoras les repetían la palabra siempre, para que sepan por dónde las proezas y maravillas de Jehová. Los predecesores se las decían a los sucesores. Y Deuteronomio 1:31. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado. Tremenda prédica de Moisés. Esa fue la última, creo. Hasta llegar a este lugar. Eso es preservación. Amenazas de los amonitas y moabitas en contra el rey de Judá, Josafat. Aquí ustedes saben que en el 930 se dividió el reino del norte, se llamaba Efraín,
habían 10 tribus. Algunos creen que esas 10 tribus no se sabe dónde están, pero para mí están mezcladas con Judá y Benjamín, que era el reino del sur. Por el pecado de Salomón, el siervo de Salomón, Jeroboam, tomó el reino del norte y fue un reino dividido. Y Roboam, hijo de Salomón, el reino del sur, que era un hombre bien necio, que se cumplió uno de los proverbios de Salomón. ¿Quién sabe si después de mí, un hombre de tanta sabiduría, mi hijo sea un necio? A veces nosotros podemos hacer fortuna. Hay personas que económicamente le va bien aquí. Como, no quiero citar nombres. Ahorita John Soró, uno de los más millonarios, va a partir. ¿Y qué usted sabe? Que si este necio, el hijo, puede ser un necio, no se sabe. Y derroche, dilapide todas las fortunas del papá. Pues así fue Roboam, el hijo de Salomón. Fue un reino dividido, era en el sur y Jeroboam en el norte. Entonces en esta guerra contra Judá ya estaba el rey Josafat, que fueron los amonitas y moabitas, en contra de Josafat, que es el reino del sur. Cuando lea Reyes siempre analice eso. Reino del norte, después en el 930 antes de Cristo se dividió el reinado, o 922 algunos dicen. Se dividió Jeroboam en el norte y Roboam en el sur. Josafat perteneció, si no sabes historia es difícil que comprenda a Reyes. Hay momentos en que Reyes está hablando de los reyes del norte. Y hay otro momento que habla, ahí mismo en otro versículo, se pasa a los reyes del sur. Este era del sur, donde estaban las dos tribus, Judá y Benjamín. En el norte estaban las 10 tribus. Se le puso en honor al nieto de Jacob, hijo de José, que era el menor. Recuérdense la bendición de José, tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Y Dios honró tanto a Efraín que le puso al reinado del norte, su capital era Samaria, que está ahí, y le puso Efraín y le llamó Israel al norte. Al sur le llamó Judá, porque allí estaba la tribu de Judá. Segunda de Crónicas 20:15. Vamos a buscarlo. Segunda de Crónicas 20:15. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Búsquelo rapidito. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Antes de empezar a leer, dice que el Espíritu de Jehová vino en el Antiguo Testamento, todavía no había venido a residir en las vidas de los creyentes, el Espíritu Santo. Venía y se iba. El Espíritu Santo vino sobre el profeta Jeaziel. Jeaziel quiere decir Dios revela. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que no se los revele a sus siervos los profetas. Jeaziel, Dios revela. Aquí ese nombre profético porque revelaba el nombre, quién él era, que Dios revela. Entonces, aquí vino el profeta Jeaziel, que quiere decir Dios revela, y dijo, ahora vamos, segunda de Crónicas 20:15. Eso fue Jeaziel que está hablando ahí, el profeta Jeaziel. Y dijo Jeaziel, oí Judá, ahí habían 2 reyes ya, el del norte, el que no sabe la historia, no entendería la Biblia ahí, a Crónica. Habían 2 reinados en el norte y en el sur. El norte Efraín, el sur Judá. Y habían 2 tribus, Judá y Benjamín. Recuerde que Benjamín fue el último hijo de Raquel y Jacob, que se murió en el parto. Allí estaba Judá y Benjamín. Pablo era de la tribu de Benjamín.
Cuando alguien en Israel había un dicho que decían, yo soy de la tribu de Benjamín. Decían, yo soy de hijo de la amada, porque Raquel era la amada, no Lea de Jacob. Entonces cuando Pablo decía circuncidado los octavo día en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a ser los perseguidores de la iglesia, de la tribu de Benjamín, o sea que era una tribu de la Jai importante. El decir que era de la tribu de Benjamín y la de Judá más, hermano David. Porque antes la genealogía, el linaje, de qué tribu tú eras, así te trataban y eso dependía mucho. El apellido. Ya en el nuevo pacto hoy no. Todos somos iguales, uno en Cristo Jesús. Como los niños, cuando el papá es una persona prominente en la escuela, el hijo de fulano. Yo me río ahora solo, porque yo recuerdo una vez yo estaba en la escuela, estaba como en cuarto de la primaria, un niño. Entonces nosotros en mi casa, eh, para esos tiempos eso es una honra para mí. Vendíamos en la calle, que era muy difícil, plátano. Mi papá vendía plátano, porque él era comerciante. Y llegó a tener negocios de ropa, sastrería, pantalones. Pero llegó un momento que la cosa estaba tan mala que no tenía que hacer y se puso a vender plátanos. Y yo salía con él en una camioneta. Creo que en quinto curso yo estaba, un niño. Entonces cuando me da un papel para poner los datos en la escuela, donde tú vives, había que llenarlo. Yo empecé a llenarlo ahí. Yo viví un barrio muy malo y me daba vergüenza decir el barrio. Se llamaba Villa Consuelo. Aquí hay hermanos que creo que cuando fueron de vacaciones pasaron por allá. Y yo le ponía ahí, había otro al lado que hacía frontera, que se llamaba Villa Juana, que era más, un poquito de más realza. Y yo le ponía Villa Consuelo cerca de Villa Juana. Porque la presión de la sociedad, ¿verdad, hermanos? Entonces cuando empezó las manos, a mí los nervios me dan con sudar mucho las manos. El lápiz lo tenía lleno de sudor cuando llegó la próxima pregunta. La de mí, mi apellido, José Reynoso. Mi apellido antes era Casado. Cuando tomé la ciudadanía me quité Casado y me dejé Reynoso solo. Y la próxima pregunta, nunca se me olvida, estoy delante de Dios. No son historias ni chistes de púlpitos. Que a veces uno inventa mucho aquí, ¿sabe? Y la próxima profesión de su papá. Digo, ay, mi madre, ¿cómo yo le pongo platanero aquí? Me podía, la palabra que iría ahí más sofisticada, comerciante. Pero yo era mi muchacho, no me llegaba esa palabra. Yo lo que tenía en la mente platanero. ¿Y qué yo le pongo? Porque el nombre, las profesiones, la gente. Y me daba vergüenza. Es una honra para mí ahora, para un niño. Y empecé a sudar ahí, pero me da vergüenza decir platanero. Después yo dije, ¿por qué no puse, lo dejé vacío? Que es la presión que tienen los muchachos aquí cuando llegan, los que llegan con el inglés. Por eso me gustan los uniformes en las escuelas, lo discriminan. Hay mucho bullying, no hay un lugar de más bullying que aquí, hermanos. Ustedes pregúntenme por qué. Es que aquí están todas las razas, chinos, japoneses, aquí usted ve de todo. Ese es un caldo de cultivo para más bullying aquí. Blanco, amarillo, negro. Hay mucho bullying en las escuelas. Y si te pone a combatir contra eso, se te va a abrir el pecho. Porque cada vez que el niño le haga un bullying va a tener que ir a la escuela a pelear. Hay momentos que sí, hay que responder.
ya cuando el abuso, porque no somos masoquistas, pero hay que enseñarle. Siempre te van a hacer bullying, siempre, hermano. Van a haber gente que te va a halagar, hay que enseñarle eso a los muchachos y te van a criticar. Sea resiliente, forma un carácter. No te pongas a llorar por cualquier cosa. Y uno le enseña. Y hay un momento que se escapa de las manos, que están abusando de muchachos, que hay que ir y responder. Uno coge una ametralladora y va. Oh, amor. Sí. Entonces, segunda de Crónicas 20:15 dice, Jaciel hablando, dijo, oí Judá en contra de los amonitas, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafá, Jehová os dice así, estaban asustados ellos, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque era grande los ejércitos, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Tremenda palabra, hermano. Le cambió el rostro a Josafá. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Ahí no tuvieron ni que pelear. A veces Israel peleaba, por ahí, hermanos, a Dios se le fue la mano. No van ni a pelear. A veces Dios mandaba del cielo hasta piedras, ¿sabes? Porque Dios así que enseña la Biblia. Dios, así como las gallinas, cuida a sus polluelos. Dios es celoso con sus hijos, hermanos. Celoso. No toquéis a mis profetas, ni le haga daño a mis ungidos. Él cuida a su pueblo. A veces uno mira para atrás y yo mismo miro hacia atrás y digo, Señor, pero ¿cómo es eso? Porque cualquier hermano hay algo moderno hoy en día que a ti te pueden poner una trampa, ¿sabes? Y a cualquiera se la ponen. Y aniquilarte moralmente. Hay una táctica, no físicamente, te dejan vivo, pero te aniquilan moralmente. Y después que un hombre lo aniquila moralmente, ya no sirve para pastor ni para nada, sin hacer nada. A José le pusieron una trampa. Por eso hay que depender siempre 100% de Jehová. En la casa de Potifar, la mujer de Potifar, y duró 3 años preso, le costó la cárcel. Y eso es terrible, una acusación y te lleven, te encarcelen, tú siendo inocente. Y yo no he hecho nada. Y la mujer lo acusó que era ella. La mujer lo asió a José de las ropas. José se la dejó en las manos y fue donde el esposo y le dijo que él la quería violar, que él la molestaba a diario. Fue tremenda trampa. A veces yo mismo en el ministerio me han puesto muchas trampas. No, pero es que no es con mi fuerza. Dios indiscutiblemente me ha guardado, hermanos. Pero me han puesto muchas trampas. Yo estoy en el espíritu, a mí algo me llega, me gusta ser pragmático al corazón ahora. Una vez una iglesia que pastoreé, no voy a decir el nombre para guardarle en Puerto. Ay, Dios mío, mi lengua es muy rápida. En el Caribe ya. Había una hermana y ella siempre yo visitaba mucho en los hogares, pero no a jugar dominó, hermanos. Una visita pastoral, a alabar a Dios, lo visitaba para conocerlo a todos los hermanos, las casas. Pero no se sientan mal, hermano, porque ¿qué va a hacer? Juegue dominó, eso no es nada. Está bien, Luis Alberto. Somos amigos. Sí. Ahora, por favor, no sustituye un culto, diga, por eso. ¿Cómo que se llama ese equipo de Luis Alberto? ¿Cómo se llama, Luis?
¿Cómo? Lo digo, no lo sustituya por eso, por Dios. Sí. Entonces sucede que la hermana siempre me decía, pastor, ¿cuándo va a mi casa, por favor? Y yo nunca fui a esa casa porque el Espíritu Santo me dijo, ni te acerques por ahí. Preservación. Pero yo no sabía por qué, a mí nadie me había dicho nada y yo no puedo ir ahí. A veces hay lugares que te invitan, es una trampa. Y eso, hermano, nadie tiene capacidad para, es Dios que te cuida, o si no. Entonces después se fue de la iglesia y el esposo era inconverso y él al perder la mujer él no se congregaba, el esposo, empezó a congregarse. Y después yo supe que el esposo se lava la mujer conmigo y entonces entendí, me perdóname decirle esas cosas, son privadas, pero entendí, glorifiqué a Dios, ahora yo entiendo por qué Dios no quería. Yo había visitado todos los hogares menos ese. Dios preservándome. Él, como son los hombres del mundo, tenía celo. O sea, a veces eso sucede cuando hay una hermana puesta en la iglesia y el esposo puede tener celo con el pastor y la hermana. Porque son una familia y como él no entiende lo que es ese ambiente, que hay respeto, pero le da celo. Yo nunca he dicho esto, pero lo voy a decir en público ahora, porque estamos hablando de la preservación. Entonces, cuando uno adora a Dios, esa gran gratitud. Yo un día, los cultos allá donde yo estaba eran los miércoles, creo. Yo soy muy malo en la memoria. A las 7 de la noche. Y yo estaba en esa iglesia del Caribe, en la terraza, a las 5:30. Pero mira qué hora se antojó ese hombre para ir. Porque uno pasa mucho en eso. Y él fue con una pistola, hermanos. Era un hombre, el más rico de esa ciudad. Tenía muchos negocios, panaderías. Y la esposa era miembro de la iglesia. Entonces cuando yo veo ese hombre amargado que llega así, digo, varón, ¿qué puedo servirte? Y la pistola ahí. ¿Y qué te pasa, fulano? Yo recuerdo el nombre, pero no lo voy a decir. Él iba a la iglesia a veces. Perdón, hermanos. Entonces, mira, yo tengo un problema, pastor. Digo, dime cuál es, mi hijo. Dígame, varón. Que yo no quiero que me saluden a la mujer con un beso. Digo, pero no hay problema, varón. Hay unos hermanos ahí que me la están besando en la mejilla. Y me citó dos. Esos dos hermanos que son muy relambidos y muy salameros, no quiero que me la saluden. Y si me la saludan así otra vez, yo voy ahí con la pistola porque el hombre era bien difícil en eso de iglesia. Uno pasa muchas cosas en iglesias. O te voy a pedir a ti que no me lo deje entrar a la iglesia. Diga, no, yo no puedo hacer eso. Digo, no hay problema, se lo voy a hablar con los dos varones para que no saluden a la hermana con un beso y de lejos así. Y entonces antes de irse me dice, y usted también, usted es un hombre serio, pero usted también. Digo, anda, pancirete. No hay problema. No se apure, ese barco nadie le va a tocar. Hermano, delante de Dios, eso fue verdad. Quizá usted no lo crea, David. Delante de Dios. Amado. Y yo digo, pero Dios mío, no se antojó por venir un día antes. Por eso es que uno tiene que tener carácter. A la hora del culto. El culto a las 7 y el hombre estaba a las 6. Dije, fulano, tengo que irme a bañar para ir a la iglesia. Usted es un hombre, me ha dado testimonio muy serio, pero ahí me gustó un poco. Pero usted tampoco, no quiero que me la saluden así, no me besen la mujer.
Digo, no, no se apure, que allá nadie la va a besar. Ahora, es muy fácil contarlo, pero yo tenía, porque tenía una pistola y un hombre sangriento y muy iracundo. Entonces, digo, wow, pero qué lío y ahora, ¿cómo yo arreglo esto? Bañándome, muy nervioso y el mensaje. Yo no adoraba ya, era un hermano que tocaba el teclado, adoraba. Pero yo tenía así mismo predicar con una carga. Bueno, la esposa de él estaba ahí y me vino a dar un beso y yo hice así, Dios te bendiga, hermana. Y me dice, Reynoso, ¿qué te pasa? Es que yo no sé, no te puedo decir nada. Se lo tuve que decir, mira, tu esposo fue a casa y por favor, vamos a hacer algo que nadie te salude con un besito. Se lo dije a los dos varones. Dice ella, pero ese hombre es el diablo, Reynoso, ¿te faltó el respeto? No, él se portó muy bien. Pero es el diablo ese hombre. Dije, no, pero que... Y así son las iglesias, hermano. Ya habían... Un terrorista era. Y uno viene desde por ahí cogiendo lucha, ¿sabes? Y así mismo, ese vómito, tenés que ir a predicar. Un día cuando estábamos en la iglesia de Macoy, porque Dios preserva, amados, ya yo iba a empezar la alabanza y una llamada telefónica celular. 5 minutos antes, un domingo. Y me llamó alguien y me amenazó. Me dijo, mira, tienes que irte de aquí inmediatamente. Dije, ¿para qué cogí el teléfono? Y ahora no, yo no lo cojo ahora yo. Yo una vez lo apago. Y así, digo, pero tú eres dueño de Camden. Digo, pues, no, pero no hay problema, yo no tengo fiebre de iglesia. Que tienes que dejar esa iglesia, pues yo la dejo, no hay problema. Pero no eres por ti. Tú no me vas a quitar así. Tiene que ser Dios. Y así mismo con ese estrés, adorar, que para eso yo adoraba y predicar. Es terrible, hermanos. Y wow. Entonces son gente violenta que te pueden dar. Yo llegué a un momento estando aquí que ya la cuestión no era verbal, que me podían dar. Tenía temor por mi vida. Y cuando yo miro todo eso, me perdonan sacrificarlo. Yo digo, pero Dios preserva, hermano. Perdón. Un día abrí el buzón de mi casa y encontré un machete ahí, una hacha. Dije, ay, Dios mío, ahora. Pero ¿y qué es esto? Me asusté, ¿sabe? Digo, pero Dios mío. Y fue una hermanita que no era nada, una hermanita que lo puso ahí, que era para cortar el pasto. Dije, no sé para qué era, pero era una espada, hermano, una cosa así, pero afilada. Digo, pues esto es un mensaje que me está mandando. Y me trataron de eliminar. Llamaban todos los días a la iglesia grande y comentaba. Yo digo, pero si Dios no me salva de esta, a mí nadie me va a salvar. Porque me van a levantar una calumnia hasta de promiscuidad, algo feo. Me acusaron de ladrón y no había por dónde darme, hermanos. Y yo ahí. Esta cosa del cristianismo es así. Ahora se fue formando un carácter. Cuando miro atrás, digo, no, por sin lugar a dudas, si salí ileso de todas esas situaciones, me ha preservado. Ahora yo poniendo de mi parte, yo me cuidaba. A mí no me gusta estar con una mujer sola en la casa, hermano. Yo no soporto eso. Tiene que ser otro ahí, testigos. Ni me gusta estar en una habitación solo, aconsejando. Me he cuidado bastantes. Un día en el Caribe, cuando yo estaba en esa iglesia, una hermana de las adoradoras, estábamos solos en la iglesia, solos en una consejería. Y yo le dije a ella, yo no puedo estar solo contigo aquí, no te me ofenda. Abrí la puerta de la iglesia y nos sentamos en la puerta de la iglesia, que todo el mundo que pasaba, va. Porque me he cuidado bastante en esa área.
Ni andando con una hermana, los dos solos en el carro. No, yo me he cuidado en eso. Antes en el Caribe una hermana me iba a buscar, vamos a visitar. Y no, con tu esposo yo voy. Y hasta el día de hoy, hermano, me ha guardado de escándalo. No hay mérito. Yo he puesto de mi parte mucho. Dios, porque me han querido aniquilar. Pero duro, hermano, y trampas, trampas y trampas. Y no voy a asistir más para seguir con la Biblia. Y yo sé que contigo así también. Porque Dios cuida a sus hijos. Y 100% a mí no me pasa ni duda que Dios me ha guardado. Porque yo no tengo facultades para guardarme yo mismo. No puedo ver más allá de mis narices. El peligro, Él lo ve. Y me ha guardado y a ti también. Pero que me han puesto en el ministerio muchas trampas. Y fue difícil. Una cruz pesada que me tocó llevar, pesada. Yo andaba con un ministro que cayó y yo era la mano derecha de él. Y para yo, hermano, limpiarme de eso, se me fue difícil. Porque ellos decían, si él era el discípulo más amado y más cerca, tiene que ser igualito. Entonces yo noté que nadie me saludaba del lugar que yo vengo, nadie me estaba saludando por esos días. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y tener que llevar esa cruz sin hacer nada, hermano, porque andaba con él. Él cayó y creían que yo era lo mismo. Digo, no, él tiene que ser igualito a él. Me satanizaron, eso es lo que se llama satanizar. Y para yo luchar contra eso me dio brega. Entonces yo no sabía qué estaba pasando. Y un día estaba en el baño y hubo un anciano que él me decía a mí, Lucas, el médico amado, que es el nombre de Lucas, de Mali y de Helen, que Dios bendiga el bebé que está muy lindo. Él me decía, Lucas, porque a él estábamos en el baño y él me tuvo como piedad, lástima. Entonces a él se puso un poquito malo y se le cayó un medicamento. Tenía problemas en la visión. Él murió, partió con el Señor. Y yo lo atendí, le dije, toma, ¿qué quiere fulano? No quiere, quiero guardar el nombre. Era un líder de la iglesia. Perdón. Entonces él me miró y me dijo, pero tú no eres tan malo como dicen. Tú eres un infeliz. Y yo estoy en el aire. ¿Y qué pasa, siervo? ¿Qué pasa? Y no, mira, yo te quiero decir algo. En las reuniones de los líderes, de los ancianos, a ti, hermano, tú eres la noticia del día. Te han satanizado. Que hay que cuidarse de ti. Tú andabas con él, ese líder que cayó, y que tú tienes que ser igual. Digo, ok, y esto está así tan. Por eso es que yo veo que esa relación tan tibia, fría. Digo, no, sí, es eso. Y gracias por informarme eso, porque ahora yo entiendo. Pero yo no he hecho nada. Digo, no, pues te han satanizado. Y todavía, hermano, usted en esa, hay gente ahí que menciona a Reynoso como mencionar al diablo. Pero yo, hermano, no soy el diablo. Yo no le he hecho nada a nadie. Pero que así es la gente, hermanos. No, ese es el diablo. Porque no pienso igual a ellos ya. Y he decidido coger otro camino, el camino del cielo, de honestidad, honradez, privarme, la verdad. Pero entonces cuando uno ve todo ese panorama y mira atrás, ¿qué digo yo? Sin lugar a la duda, yo no podía cuidarme yo mismo, eso fue Dios, hermanos. Dios preserva y Él le da gracia a los humildes. Y siempre en esos
situaciones así, no reaccionar, calladito, mirando al invisible siempre. Digo, olvídate, Él honra a los humildes, hermanos. Destruye a los soberbios y le da gracia a los humildes. Porque yo digo, hermano, que yo tengo un arma poderosa, ¿sabes? Un chaleco antibala. ¿Tú sabes cuál es? Cristo y la moral. Como dicen los políticos, la moral, hermano. Y eso me tranquiliza. Ahora, si yo estoy viviendo mal y en rejuego en mi habitación y en mi casa, eso sí yo me preocupo. Pero, hermano, la moral, la honestidad, esa es mi arma. Andar en la verdad. Entonces, Dios no trata a todo el mundo igual, hermano. No es lo mismo una persona en rejuego, engañando y predicando en mentira y buscando lo suyo. Dios no lo va a tratar igual a una persona que honesta, ¿sabe? En su gracia Él hace excepción de personas. Dios no trató a Abraham como trató a Himeneo y Fileto. A Himeneo y Fileto le dio la espalda. Pablo dijo que a Himeneo y Alejandro naufragaron de la fe. Esos eran cristianos, líderes en las iglesias. Y él dijo, lo entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El trato de Dios con Pablo era muy diferente a los otros. Y Epafrodito, a Himeneo y Fileto y Himeneo y Alejandro. Y Alejandro el calderero. El trato de Abraham eran amigos. El trato de Jesús con Juan no era igual que los otros y con Pedro. Entonces cuando usted empieza a vivir consecuente en integridad de verdad, como Dios con David, así mismo es Dios celoso contigo, hermano. Él te ve como la niña de sus ojos, no hay que te toque. No es lo mismo, los cristianos no son iguales todos. Hay cristianos charlatanes y así mismo Dios lo trata, que le dan 5% a Dios. Hermano, yo hablé con un tiempo, un varón, que él estaba cambiando de trabajo. Me perdona decir eso público. Y le estaban pagando casi al doble en el otro trabajo. Y solamente el trabajo le iba a chocar un domingo al mes con la iglesia. Y yo le dije, no, pero hay que vivir, porque soy muy flexible. A mí no me gusta manipular ni dirigir las vidas de los hermanos. Él me preguntó a mí y yo le dije, no, si tú tienes que sacrificar un domingo porque tienes que trabajar y si es un buen trabajo, como Dios te diría. Ahora le salió a él, porque yo no puedo meterme en eso, porque tiene que sustentar su casa. Yo no puedo meterme en eso. A mí viene un hermano y me dice, mire, conseguí un trabajo, me va a quitar los días de culto, yo no me meto en eso. Y bueno, hermano, si tú crees que eso es de Dios. Y tú sabes lo que me dijo el hermano. Yo dije, miran, que me paguen más, eso no es de Dios. Porque yo vine aquí fue por Dios y yo no quiero faltar un culto nada más. Y yo, hermano, eso yo lo respeto. Y digo, wow. ¿Usted cree que una persona así que sacrifica lo de él, Dios lo va a tratar igual con sinvergüenza? Never, hermano, nunca. Que deja lo suyo para preocuparse por el reino, por el rey del universo. El rey de los siglos, el invisible, el inmortal, el sabio Dios, que deja un provecho personal para dedicárselo a Dios como eso es lo que se llama una ofrenda. Y yo dije, no, mucho te respeto. Y le estaban pagando al doble casi. Le digo, no, te respeto. Digo, ese es un adorador. Sin yo poner las manos, nada. No, como Dios te diría. Tú puedes faltar un culto al mes, le dije yo. Él me dijo, no, eso no es de Dios. Porque Dios no ha puesto en el corazón que ningún culto. Porque hay hermanitos, hermanos, que vienen, salen, andan huyendo y llegan a la iglesia, se les resuelven los problemas y no vuelven más. Aquí hay de eso, han habido de esos. Y jamás vuelven. ¿Usted cree que Dios va a tratar esas oraciones, la va a escuchar igual que la tuya o que la mía? Nunca, hermano. Charlatán. Lo miran de lejos.
Eso no llega ni al techo, hermano. Vamos a terminar. Oremos, amados. Se llevan el pensamiento. Algunas cosas personales que dije, pero yo no estaba pensando en nada de eso ni esta semana. Me iban llegando en el momento. Y yo sé que los testimonios tuyos, Dios preserva, hermanos. Muchas trampas en el trabajo. Yo sé que tú tienes un mundo que pasaríamos meses aquí y Dios preservando. Trampas allí para eliminarte moralmente. Porque hoy en día la táctica moderna no es aniquilarte físicamente, es moral. Y después que te aniquilan moralmente, ya está destruido. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tus consejos. Escríbelo en nuestros corazones. Llévanos bien a nuestros hogares, mañana, cada quien en su trabajo. Cuídalo todos nuestros coches, bendice las casas, que no nos falte nada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vengan los hermanos del altar a cantarle una alabanza al Señor, por favor. Esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, esfuérzate y sin desmayar. Esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, esfuérzate y sin desmayar. Porque yo, Jehová, tu Dios, seré contigo como estuve con Moisés. Así estaré contigo, porque yo, Jehová, tu Dios, seré contigo como estuve con Moisés. Así estaré contigo.